Primeramente, buenas tardes. Quiero agradecerle por su participación en esta entrevista. Soy estudiante de Psicología de la Universidad de las Américas y en la materia de Economía, Etos y Sociedad estamos realizando una serie de entrevistas para conocer sobre la crisis del 99 y el impacto que tuvo para ustedes la dolarización en el Ecuador. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Mi nombre es Marina Arellano. ¿Y su edad? Tengo la edad de 51 años de edad. Ya a continuación voy a realizar la primera pregunta. ¿Me podría decir cómo vivía usted antes del año 2000 cuando la moneda era sucre? A ver, antes del año 2000, nuestro Ecuador siempre permaneció en una crisis constante porque el sucre era una moneda que siempre se devaluaba. Entonces, por ello, nosotros como ecuatorianos no teníamos una estabilidad económica dentro de lo que se requiere a los recursos económicos. Es por eso que nuestro Ecuador, por todo el siglo que hemos tenido esa moneda que es el sucre, el famoso sucre, siempre hemos sido un país pobre, por más que hayamos tenido nuestras riquezas naturales, pero dentro de lo que es la moneda como era el sucre, siempre se nos devaluaba y vuelvo a repetir, el país siempre se nos iba a la declive económicamente. A continuación voy a preguntarle la segunda. A ver, ¿qué impacto tuvo para usted el cambio monetario? El cambio monetario de sucre Sí. a otra moneda, sí. al dólar. El impacto que tuvo es de que anteriormente se devaluaba el sucre como indicaba y el dólar fue una estabilidad económica. El dólar siempre fue algo que nosotros como ecuatorianos se nos estabilizó la economía, pero ¿cuál fue la sorpresa de que cuando nosotros los ecuatorianos fuimos a ver dentro de los bancos nuestros dineros fueron terriblemente? Te pongo un ejemplo, mira, nosotros teníamos 1 millón de sucres, que era para nuestra situación económica era bastante, pero al momento que fuimos nosotros a ver, cuando de la noche a la mañana fue el cambio monetario, fuimos al banco y nos encontramos que no teníamos el millón, nos encontrábamos que teníamos $25 o 250 dólares, que es bajísimo para el dinero que anteriormente teníamos. Eso fue un cambio total de lo que es del sucre al dólar. Bueno, ¿qué impacto tuvo para usted el feriado bancario? El feriado bancario, casi similar a la anterior pregunta, fue una inestabilidad que siempre ha vivido nuestro Ecuador, la inestabilidad económica. Como te decía anteriormente, el sucre fue una moneda que siempre se devaluaba, no había un valor fijo al que tú tenías del dinero, pero al momento que se dio el feriado bancario, nosotros los ecuatorianos fuimos los que sufrimos la debacle económica. ¿Cuál fue esa? De que en la noche nosotros estábamos con la moneda que fue el sucre y al siguiente día apareció la famosa dolarización, que los bancos se cerraron, automáticamente teníamos que ir a retirar los dineros, nadie nos daba resultados. Fue en el tiempo del presidente Yamil Maguad, él fue el que nos causó esta tremenda crisis con el ministro que en ese entonces fue Guillermo Lasso. Fueron las autoridades que nos causaron ese grave error de lo que es la crisis económica dentro del Ecuador. Entonces, con eso que quiero decirle que los bancos cerrados no nos daban resultados, nosotros los ecuatorianos teníamos nuestros dineros, se nos perdieron los dineros, fue un feriado bancario terrible, nadie daba resultados, total nuestros dineros se fue llevándose ¿quiénes? Los famosos bancarios y el Estado, mientras que los ecuatorianos nos quedamos sin dinero, nos quedamos en la ruina, nos quedamos en la pobreza, a seguir reanudando con nuestra economía desde cero. Listo. ¿Me podría decir qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? Las similitudes y las diferencias. Las similitudes de que en el año 1999 y sobre la crisis económica es lo mismo que hoy en la actualidad con lo que es la pandemia. La pandemia
no tenemos ya lo que es puestos de empleo, se han escaseado, las empresas han cerrado por la enfermedad, por la pandemia que es a nivel del Ecuador y a nivel mundo. Entonces, casi es algo similar lo que es la dolarización, lo que es el cambio de moneda y más lo que es la pandemia. Son similares estos dos casos a los que los ecuatorianos y el mundo entero estamos enfrentando una crisis grave económica. Y para concluir, ¿me podría decir de esta crisis que estamos pasando actualmente, la dolarización económica es buena o mala para la sostenibilidad para el país? La dolarización económica, al menos de mi criterio como persona, igual como una pequeña emprendedora, es algo bueno porque el dólar no hay flujo de devaluación, lo que en otras monedas que son monedas que no tienen estabilidad, habría una escasez de dinero. Entonces la dolarización es algo bueno dentro de lo que es estabilidad dentro del Ecuador. Ya, primeramente, buenas tardes. Quiero agradecerle por su participación en esta entrevista. Soy estudiante de Psicología de la Universidad de las Américas y en la materia de Economía, Etos y Sociedad estamos realizando una serie de entrevistas para conocer sobre la crisis del 99 y el impacto que tuvo para ustedes la dolarización en el Ecuador. ¿Me podría decir su nombre y su edad? Mi nombre es Washington Aladino Borges Vargas. Tengo 68 años. A continuación te voy a realizar la primera pregunta. ¿Me podría decir cómo vivía usted antes del año 2000 cuando la moneda era sucre? Cuando nuestro país se manejaba con la moneda sucres, siempre teníamos el problema de la devaluación. Le voy a comentar una anécdota que me pasó en lo personal. Yo vendí un carro en 1.400.000. Cuando un carro Hino que era moderno valía 3 millones. Pero lamentablemente al segundo día que yo vendí el carro vino la devaluación y el carro que yo le vendí valía 7 millones y el carro que yo deseaba comprar valía 15 millones. Así que siempre fue un problema con la devaluación. Listo. ¿Me podría decir qué impacto tuvo para usted el cambio monetario? El cambio monetario fue muy bueno, porque llegamos con una moneda muy fuerte como es el dólar y todo el tiempo que se ha manejado ya con el dólar ha habido estabilidad económica en el país. Siempre que se tenga el dólar, pues habrá, como dije, estabilidad. ¿Qué impacto tuvo para usted el feriado bancario? El feriado bancario lamentablemente fue para todo el país una crisis bastante fuerte, ya que el dinero que muchos tuvieron en el banco, bastante o poco se congeló. Y no podía sacar nadie en ese dinero y ese dinero se perdió. Mucha gente inclusive murió de la tristeza porque nunca pudo recuperar su dinero. Los verdaderos culpables de esto fue cuando presidente el señor Yamil Mawad, ministro de Economía, el actual candidato a presidente de la República del Ecuador, el señor Lasso, quien confundieron la bondad con la tristeza, ya que al retirar el dinero que tenían todos los ecuatorianos en pocas cantidades o altas cantidades, se congeló y además de los problemas la gente de la tercera edad que tenían sus ahorros para su salud, su medicina, no pudieron retirar. Listo. ¿Me podría decir qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? Bueno, la enfermedad, que es la crisis mundial, es bien complicada a nivel mundo. Y en el tema económico, pues usted verá que sabiendo que la gente, los ecuatorianos, se están muriendo, los que administraban el dinero de la salud en los hospitales del seguro y muchos hospitales de Estado,
se llevaban el dinero, pero en cantidades, y no les importaba que la gente se esté muriendo. Debe conocer que inclusive las fundas, que es para amortajar los cadáveres, con un precio de $14 le pusieron a $180. Entonces muchísimo dinero que igual se llevó la gente que hace gobierno. Bueno, la similitud de la crisis anterior y la actual, antes es por el congelamiento económico, ahora porque no podemos trabajar. Estamos todos a medio tiempo, muchos hacemos transporte, no podemos trabajar más que con el 50%. La gente no viaja, entonces en vez de ganar estamos en contra. Eso es el tema de la similitud de la crisis anterior. La diferencia sería que antes era por un congelamiento económico, ahora es por enfermedad, por un virus que martiriza a toda la humanidad a nivel mundial, esperando de que algún momento ya pues se dé la vacuna, que podamos todos los ecuatorianos y todos los seres vivientes del mundo podamos salir a trabajar, podamos salir a hacer todo tipo de negocio con libertad y seguridad, porque todos tenemos el miedo a la muerte. Entonces por eso se dan las cosas como les vengo explicando. Y bueno, para concluir, ¿me podría decir de esta crisis que estamos pasando actualmente, la dolarización económica es buena o mala para la sostenibilidad para el país? Qué bien, o sea, si no hubiéramos tenido la dolarización, créanse que no hubiéramos estado tal, muchísima gente se hubiera creado en una economía terrible. Si la única forma de salvar al país fue dolarizarle, porque como verán, el dólar es una moneda dura a nivel mundial y por eso no hay devaluaciones, y la inversión que se haga, sea poco o sea bastante, es sostenible. Entonces no hay el problema de que mañana o pasado el dólar pierda su valor. Esa es la forma de que todos los países que manejan el dólar tienen una economía no en riesgo. Eso es cuanto le podría decir. Muchas gracias por su participación. Muy buenas noches, gracias por permitirme realizar esta entrevista. Soy Pamela Trujillo, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de las Américas, específicamente de la materia de Economía, Etos y Sociedad. Como estudiantes estamos realizando una serie de entrevistas para conocer sobre la crisis del 99 y el impacto que este tuvo para ustedes y la dolarización en el país. Por favor, me ayuda con su nombre y su edad. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Esmeralda Trujillo, tengo 47 años. Ya. Posterior a esto, las preguntas que se le realizarán son de total confidencialidad, así que acepta que le realice las preguntas. Sí, acepto. Listo. Primera, ¿qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior la dolarización? Ya, en aquel tiempo personalmente sufrí un gran impacto debido a que yo realicé con mi esposo un crédito de 10 millones de sucres a la institución del Banco del Pichincha. Al no esperarnos este gran cambio que hubo, que fue en el año de 1999, llegó el periodo bancario. Al saber que yo tenía 10 millones de sucres en mi cuenta, esto se transformó automáticamente en $25, siendo una gran afectación para mi hogar y en sí para los planes que nosotros teníamos como matrimonio, en vista que nosotros deseábamos construir una casa. Usted tomará en cuenta, señorita, la gran diferencia que existe en este rubro de dinero que manteníamos, para lo cual, como experiencia personal, le voy a compartir que para esto mi esposo y yo tuvimos que trabajar dobles jornadas y a la vez tomó la decisión mi esposo de emigrar a Ámsterdam, motivo por el cual teníamos una pariente, específicamente una prima, que nos prestó esta suma de dinero
para poder nosotros buscar de alguna forma reponer este rubro y pagar de forma inmediata, ya que las instituciones bancarias en aquellos tiempos tampoco esperaban que nosotros nos demoremos 1 o 2 o 3 meses para poder cancelar, porque simplemente la cuota ya venía y teníamos que cancelarla. Entonces, personalmente le comparto que sufrimos bastante. Mi esposo tuvo que emigrar, mis hijos se quedaron solos aquí, yo tuve que trabajar en un negocio personal y de esta forma pudimos nosotros seguir adelante y prosperar económicamente, que era el objetivo, en este caso, pagar la deuda a la institución bancaria. Ya, muy bien. Y en su opinión, ¿qué impacto cree que tuvo al país esto de la dolarización? Realmente fue muy triste esta situación que atravesamos a nivel país, debido a que como existen hasta la actualidad muchos reportajes, existieron inclusive hasta suicidios, existieron que los hogares sean disfuncionales, que los padres de familia, madres de familia tengan que abandonar a sus hijos y migrar a otros países para poder buscar fuentes de trabajo y solventar la gran afectación que tuvo este cambio, que de verdad fue muy doloroso y muy trascendental para todos los hogares ecuatorianos. Listo. Bueno, entonces, en su opinión, ¿qué diferencias y similitudes se encuentra entre la crisis de aquel entonces y la crisis que estamos viviendo actualmente, que es la del COVID-19? Ya, en primer lugar, la similitud que siempre ha habido y siempre habrá, ¿no?, es la corrupción de los gobiernos. Desde ese entonces hasta la fecha tenemos una mala administración de los recursos que tenemos como Estado. Por ende, desde ese entonces se tomó esa buena o mala decisión, pero que en ese momento fue una mala decisión porque no se pensó en las consecuencias graves que podía acarrear a nivel nacional. Por ende, el gobierno solo tomó esa decisión y al final de todo, las personas más afectadas, como siempre, son las personas de más escasos recursos económicos. En la actualidad podemos comparar la recesión económica en vista de la pandemia que tenemos por el COVID. Pero ¿qué presentamos o qué existe lo mismo? La mala administración, debido a que en la actualidad tenemos que los gobernantes o las diferentes autoridades de las entidades públicas están usufructuando personalmente de cada rubro que está destinado para mantener o continuar luchando contra la pandemia del COVID. Por ende, se han terminado bastantes empresas, fuentes de trabajo, en donde las personas están teniendo un índice de pobreza más alto del que ya veníamos teniendo. Entonces, por ende, el gobierno debe preocuparse un poco más de verificar los movimientos de los rubros económicos del Estado para que no exista esta mala distribución. Listo. Entonces, como última pregunta y como una opinión personal, ¿usted cree que la pandemia actual ha afectado económicamente drásticamente lo que actualmente estamos viviendo? Obviamente somos testigos y estamos viviendo en carne propia la recesión económica, como ya mencioné anteriormente, ya que por la pandemia muchas de las empresas tuvieron que cerrar y por ende, como consecuencia, tenemos que varias personas perdieron su fuente de trabajo. A la vez estamos siendo nosotros testigos del aumento de la delincuencia debido a la falta de fuentes de trabajo, porque en sí las personas están desesperadas por buscar no solo el pan del día, sino también en muchos de los casos buscar una casa de salud para poder atender a sus familiares que en muchos de los casos estuvieron contagiados. Ya. Bueno, esas son todas las preguntas que se realizarán. Le agradezco mucho por ayudarme con esta entrevista y espero que también sea de mucha ayuda para usted, estar un poquito más informada y al mismo tiempo para mí ayudarme con este trabajo. Muchas gracias también. Primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es Paola Borges. Quiero agradecerle por su participación en esta entrevista. Soy estudiante de Psicología de la Universidad de las Américas y en la materia de Economía, Ethos y Sociedad estamos realizando una serie de entrevistas para conocer sobre la crisis del 99 y el impacto que tuvo para ustedes la dolarización en el Ecuador. ¿Me podría decir su nombre y su edad? Muy buenas noches, mi nombre es Wilson Salguero, tengo 66 años y con gusto voy a dar contestación a sus preguntas.
A continuación voy a realizarle la primera pregunta. ¿Me podría decir cómo vivía usted antes del año 2000, cuando la moneda era sucre? Definitivamente se vivió otro tipo de época, en la cual ya estábamos acostumbrados a nuestra moneda, el sucre, en la cual, a pesar de que era bajo el salario mensual, pero igual nos alcanzaba para la alimentación, la vestimenta y en parte para medicina. En definitiva, vivíamos mejores tiempos. Un ejemplo, con 100 sucres nos alcanzaba para todo, inclusive nos sobraba para algo de diversión. A continuación le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Me podría decir qué impacto tuvo para usted el cambio monetario? El cambio monetario fue un impacto muy fuerte para todos, donde la gente no estaba preparada para dicho cambio. Dese cuenta que la gente tenía millones ahorrados en el banco, transformado a dólares, era muy poco dinero del que recibía. Te voy a dar un ejemplo. Tenía ahorrado unos 100,000 sucres, transformado a dólares salía $4. ¿Me podría decir qué impacto tuvo para usted el feriado bancario? El feriado bancario fue un impacto muy fuerte en la que tuvimos que enfrentar una verdadera crisis económica. Imagínese, el poco dinero que se tenía ahorrado no podía hacer uso de él. Eso sucedió por la viveza de un poco de banqueros, en la cual el principal motor de migración fue de nuestros compatriotas a los países europeos. Muy bien, ¿me podría decir qué diferencia y similitudes encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? La crisis del 99 fue netamente crisis económica, la cual nos afectó mucho a nuestro país, y la actual crisis pandémica que estamos atravesando a nivel mundial por el COVID-19 está afectando a todo el mundo, y la situación económica es fundamental para superar esta pandemia. Esperemos que las grandes potencias saquen la vacuna para terminar con esta pesadilla. Y para concluir, ¿me podría decir sobre esta crisis que estamos pasando actualmente, si la dolarización económica es buena o mala para la sostenibilidad para el país? Lamentablemente la situación económica es a nivel mundial y más afecta a nuestro país subdesarrollado. Además de ello, la mala administración de los bienes del Estado, es decir, los políticos de turno, no distribuyen bien los fondos económicos. En esta pandemia deben asignar un presupuesto mayor al sector de la salud. Muchas gracias por su participación.